Bienvenidos a las noticias de última hora. Para hacer lectura de todos estos movimientos tácticos e intentar anticipar próximos pasos, Lorenzo Ramírez, periodista económico. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues calma tensa en Oriente Medio. ¿Juego peligroso entre Washington y Teherán, este compás de espera? Hombre, teniendo en cuenta los mesecillos que llevamos, yo creo que el no news, good news, quizás sea la máxima que tenemos que defender ahora. El hecho de que, pues, el que no haya noticias, pues al final son buenas noticias, porque implica que no estamos en un enfrentamiento directo. Estamos en una situación de aparente tranquilidad, ¿no? También por las bolsas están reflejando un poco eso, al menos sin un enfrentamiento directo que puede ser el preludio de una vuelta a la guerra, que ese es el gran temor, ¿no?, que yo tengo, que se puedan estar rearmando y que esto sea, bueno, pues de alguna manera una forma en la que ambos se miden, sobre todo una vez que Estados Unidos logre recuperar parte de los arsenales de misiles. Esto es muy importante. La CNN la semana pasada apuntaba que había una escasez de misiles por parte de Estados Unidos. No es que sean misiles que se utilicen para atacar, fundamentalmente son los sistemas de interceptación de misiles, utilizando también misiles, por supuesto. Y estos fueron los que se agotaron en los primeros días después del ataque. Estos misiles que nutren los sistemas de defensa antiaérea y que se agotaron pues justo prácticamente a los primeros días de que se produjera el primer bombardeo, y que ha sido una de las causas precisamente de la pérdida de la confianza de los países del Golfo en la capacidad del Pentágono para defender las bases militares y las infraestructuras energéticas en la región. Yo creo que esta es la razón fundamental de que se produjera esa tregua y de que Trump hiciera oídos sordos a todo lo que había incluso él planteado en el ámbito del enfrentamiento directo y que diera esa prórroga sine die a Irán, ¿no? Todo ello con un gobierno de Israel que dice estar esperando luz verde para volver otra vez a la ofensiva. Recordemos que el gobierno de Israel está en una campaña electoral permanente y en un contexto además en el que Washington y Teherán pues son como dos conductores, ¿no?, que van cada uno frente al otro, como en el juego de la gallina, ¿no?, esperando que el adversario sea el que se aparte de la carretera para evitar el impacto. Irán ve cómo se reducen sus posibilidades de exportación de petróleo, es verdad. También es cierto que el Tesoro de Estados Unidos está exagerando un poco esa capacidad o esa falta de capacidad de Irán para poder hacer frente a estos niveles de almacenamiento, con esos almacenes llenándose mientras obtiene suministros, sobre todo alimentos y otros recursos, activando la ruta del Mar Caspio, activando también las fronteras terrestres y ferroviarias del norte como alternativas a las aduanas del sur, que normalmente manejan la mayor parte de las importaciones. También tenemos a los hutíes del estrecho de Bab al-Mandeb, que parece que en lugar de optar por un ataque directo también podrían cobrar peajes. Esto es algo que parece que está empezando a descontar el mercado, por eso estamos empezando también a ver en los últimos momentos un repunte del precio del petróleo. Y luego las teocracias sunitas, aliadas de la OTAN, los países del Golfo, que han solicitado y han obtenido el visto bueno del Tesoro de Estados Unidos para ser rescatados, hay que decirlo con todas las letras, a través de líneas de liquidez que seguramente pues, van a ser articuladas por una Reserva Federal que se prepara para realizar la que puede ser la mayor asistencia financiera de la historia, con el objetivo de evitar que los países del Golfo vendan esa deuda pública a Estados Unidos. Fíjate el cambio notable, ya no es para que la compren, sino para que no la vendan, porque ellos, claro, lo que tienen que hacer es ahora mismo es obtener liquidez. Entonces, si no se la da la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos tienen que vender esa deuda, y esto pues dificultaría la refinanciación de ese muro de pasivo que vence este año por parte del Tesoro de Estados Unidos, esos 10 billones de dólares, de los cuales una tercera parte aproximadamente va a ser renovada al doble de interés del que en su momento se emitió. Aunque en realidad pues el mayor riesgo es Japón, que es el del que no se habla en toda esta crisis. Recordemos que Japón es el país más expuesto a todo el cierre o todos los bloqueos que tienen que ver con el estrecho de Hormuz. Tiene una dependencia del estrecho energética del orden del 70 al 80%, mucho más que cualquier otro país, y además es el mayor acreedor internacional de Estados Unidos, ¿no?, al tener casi el doble de la deuda pública norteamericana que tiene en su poder China. Y los países del Golfo, bueno, pues tanto los países del Golfo están sufriendo recesiones, crisis fiscales, y Japón pues está en una crisis fiscal permanente, ¿no? Esa es una situación que es muy importante y esto es lo que realmente pues se preocupa a Washington en este juego de la gallina, como te comentaba, porque gran parte de esos dólares que esas naciones ganan con las exportaciones de petróleo y gas por parte del Golfo vuelven a Estados Unidos en forma de inversiones, en forma de bonos del Tesoro y acciones. En el caso de Japón, gracias a mantener los tipos de interés bajos, pues se ha conseguido que buena parte del carry trade, de esa compra de activos norteamericanos, se mantuviera en el tiempo, y si todo esto se detiene, el sistema financiero internacional se va al garete. Entonces, claro, evidentemente, pues los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, está actuando al respecto, ¿no? Todos estos son elementos que tenemos que ver. Hay una guerra financiera que yo creo que en estos momentos es incluso más importante que la energética. La energética ya todo el mundo descuenta que bueno, pues va a haber una recesión importante, sobre todo en los países
en los países europeos. Y bueno, pues al final tenemos un contexto en el que veremos si al final esto se traduce en un enfrentamiento directo o no. Hay analistas en Irán que están un poco definiendo la situación. Dicen que Teherán está ahora mismo siguiendo la estrategia de las 3 Ms, ¿no? Que esto es una manera muy visual de verlo, que son las siglas de municiones. La primera M, municiones, en referencia a la escasez de misiles por parte de Estados Unidos, sobre todo, insisto, en interceptores defensivos. La M de mercados, es decir, jugar a que en algún momento los mercados van a empezar a descontar esa recesión y esa guerra financiera. Y luego la tercera M sería la de midterms, las elecciones de medio mandato que van a tener lugar el próximo noviembre y que van a ser un plebiscito que podría dar la mayoría parlamentaria al Partido Demócrata, sobre todo si los hogares de Estados Unidos, que son los que menos tienen, siguen sufriendo ese impacto inflacionario de la guerra iniciada por su país. Y todo ello pues, son elementos que podrían impactar y sobre todo definir cuáles van a ser los próximos pasos en un enfrentamiento directo que ahora mismo, pues como bien decíamos al principio, aunque haya calma, lo que reina es la incertidumbre, ¿no? Municiones, mercados, las elecciones de medio término y bueno, pues entiendo que van a aumentar la seguridad aún más en la Casa Blanca, en el conjunto del país, después del tercer intento de asesinato en menos de 2 años hacia Donald Trump. ¿Qué te pareció, bueno, este episodio? De nuevo, parece que fallaron bastante las medidas de seguridad. Incluso el Cole Allen dice que, bueno, que se sorprendió de que estaba todo mucho más, en fin, pudo sortear sin dificultades el perímetro. Y esto también pues, puede dejar mucha división interna en Estados Unidos por el control que está habiendo con, ya sabes, las herramientas de inteligencia artificial, Google, Anthropic, etcétera. Bueno, no es que fallaran las medidas de seguridad, es que no había medidas de seguridad. O sea, el propio Washington Post ha admitido claramente en las últimas horas que no había medidas de seguridad. Yo entendería que a lo mejor se pudiera producir una laxitud a la hora de estas medidas de seguridad si no hubiera habido atentados precedentes, pero es que ha habido, que sepamos, 2, al menos se nos ha presentado públicamente, el más evidente, ¿no? Y el que más peligro, bueno, pues se conllevó fue ese disparo, ¿verdad? Que al final, bueno, pues rozó la oreja de Trump y salió allí en aquella foto, que fíjate si el fotógrafo estaba bien colocado para coger aquella foto con Trump con el puño en alto, y luego con unos empleados de las principales tecnológicas, de Palantir, de Google, que han salido a la palestra a exponer claramente cuáles son los planes de sus directivas para instaurar un sistema dictatorial de corte tecnofascista. Palantir lo admite abiertamente. Google lleva trabajando para los servicios de inteligencia desde hace mucho tiempo, pero bueno, en su caso lo hacen de una forma pues, un poco más oculta o oscura, y los propios empleados dicen, oiga, es que estamos creando herramientas no ya para conseguir que nuestro país o nuestro ejército gane guerras fuera, sino principalmente para hacerlo dentro, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos unos acontecimientos que siguen el guión establecido de un operativo en el que pues, parece dejarse actuar al asaltante, como bien decías. El manifiesto ese que se ha publicado, que es un correo electrónico que él manda a alguno de sus familiares, yo creo que es suficientemente revelador. Hay un momento en el que dice, oiga, no he hecho más daño porque no he querido. Yo sigo sin entender si esto fue un atentado real, cómo pudo no salir nadie herido. Es increíble, ¿verdad? En teoría solo un agente de seguridad fue disparado y tenía un chaleco antibalas. Y bueno, pues al final lo que se crea es esa sensación que el propio Trump, ¿no? Esa misma noche pues ya lo exponía, ese viejo mantra que tenemos que tener cuidado porque nos lo van a presentar en los próximos años, ya de hecho lo están haciendo, que es que tenemos que sacrificar una parte de nuestra libertad para obtener seguridad. Esto a lo largo de la historia siempre implica que te quedas sin las dos, te quedas sin libertad y te quedas sin seguridad. Un profesor que recorre el país de oeste a este con armamento, que se registra en el mismo hotel en el que se va a celebrar el evento, que pasa controles sin problemas, un operativo que cuando se oyen disparos saca primero al vicepresidente de forma muy reveladora antes que al presidente, un secretario de Seguridad Nacional que al contrario de lo que establece el protocolo no ordena al servicio secreto, al menos no consta la coordinación de toda la seguridad mediante la designación formal del evento nacional de seguridad especial. Y todo ello mientras el fiscal general en funciones, Todd Blanche, que está realizando la labor de la destituida Pam Bondi, una fiscal del Estado que dijo que iba a desclasificar los papeles de Epstein y que al final se produjo una desclasificación fallida, la quitan de en medio y ahora es bajo el mando del fiscal general en funciones cuando se produce todo esto, y además sale a la palestra diciendo que el operativo ha sido un éxito total, ¿no? Claro, si empezamos a atar cabos y a eso unimos que hace poco más de una semana el Congreso
el Congreso de Estados Unidos aprobó la prórroga de la Ley de Vigilancia e Inteligencia Extranjera, FISA, hasta el próximo 30 de abril, es decir, prácticamente hasta pasado mañana, y la intención de Donald Trump de extenderla a largo plazo, a pesar de que hubo momentos en el mandato, sobre todo en el primer mandato, que él la criticaba porque decía que esto suponía una brecha de seguridad en la propia, en los propios derechos y libertades de los ciudadanos norteamericanos. Claro, aquí de lo que estamos hablando es de una serie de normativas que, como pasó en el 11S, como pasó en el 11M, como pasó después del 7J, al final lo que se da es posibilidades a agencias de inteligencia y a compañías privadas para espiar a los ciudadanos sin orden judicial. Entonces, claro, esto es realmente lo grave. Si tenemos una sociedad que cada vez va más hacia un control digital, un control tecnocrático, pues tenemos que estar atentos porque todo este tipo de operaciones, sean reales o imaginarias, sean verdaderas o exageradas, pues al final sirven siempre para lo mismo, ¿no? Para ir avanzando en esa agenda, para ir reduciendo un poco libertades y derechos. Fíjate que siempre nos ponen a China como el ejemplo del país que no hay que seguir, ¿no? Ese país en el cual los ciudadanos se forman parte de una maquinaria, que son vigilados constantemente, ahora con la implantación del yuan digital, dinero programable, dinero controlable. Y si nos fijamos, nuestras sociedades están siguiendo ese mismo camino, lo que pasa es que ellos lo visten de libertad y democracia, y cuando no lo pueden vestir de libertad o democracia, pues entonces realizan este tipo de intervenciones, sobre todo de cara al público, ¿no? Yo creo que esto es un circo más felicitar y agradecer por lo menos que en esta ocasión no hayan matado a nadie, porque en otras ocasiones han conseguido que buena parte de la sociedad respaldara estas medidas y estas reformas, generando cientos de muertos en la gran mayoría de las ocasiones con atentados de bandera falsa. Como bien sabes, lo llevo estudiando desde hace mucho tiempo. No sé si tendremos algún episodio más hasta las elecciones de midterm, pero bueno, yo creo que eso tiene que ver también mucho con la pérdida absoluta de apoyo por parte de Donald Trump. Y al final, ha quedado esto como una gran astracanada, y con algunos de los que estaban presentes en esa cena, algunos siguió comiendo tranquilamente su ensalada, mientras que no sé si sabes que el responsable de la sala de baile se ha quejado de que han desaparecido más de un centenar de botellas de vino, bastante caras, que parece que los periodistas o los corresponsales aprovecharon para conseguir por la puerta de atrás. Algún vídeo hemos visto, las imágenes dantescas también tienen su vertiente y su cara geopolítica, y tenemos que estar atentos a ella, ¿no? El pillaje, tonto el último, que pensarían algunos de los periodistas, ¿no? en ese altercado. Eso lo hemos visto tú y yo en más de una reunión, de algún despacho de abogados, en alguna junta general de accionistas, periodistas llevándose la comida en las chaquetas. Bueno, pues es absolutamente lamentable, pero es que es el mundo en el que vivimos, Loro. En el argot periodístico, el trinque. Bueno, Lorenzo, alimentos transgénicos en Europa es la última reacción o la última vuelta de tuerca en la que se está trabajando en el viejo continente en base a un estrecho Hormuz bloqueado, con lo que eso supone para fertilizantes, para el golpe que puede suponer, que todavía no lo vamos a ver, está lejos de verse el impacto que puede tener sobre la agricultura, y con Europa que está trabajando en esa regulación e intentar avanzar en alimentos modificados genéticamente en el ámbito alimentario. ¿Cuáles son los riesgos, los desafíos de esta cruzada del viejo continente? El impacto en la agricultura del cierre de Hormuz, sobre todo vía fertilizantes, se está empezando a notar ya en incremento de precios, eso es evidente. Fíjate, algo que a algunos le puede resultar paradójico, que Estados Unidos esté capitaneando todo este proceso, cuando en realidad son sus agricultores en estos momentos los que están sufriendo en mayor medida el problema del encarecimiento del fertilizante. Sin fertilizante no hay comida, es decir, lo he explicado en muchas ocasiones, y bueno, es una herramienta, una forma de conseguir a través de la química, a través de la tecnología, poder incrementar la producción alimentaria. Luego ya está la cuestión transgénica, que esto ya es distinto, sobre todo porque nos están engañando y nos están vendiendo lo que no es. Están sucediendo tantas cosas en el primer plano internacional que la población no es consciente de que en estos momentos de agitación global, cuando hay que estar más atento, porque es cuando determinados proyectos normativos se sacan de los cajones para ser aprobados sin que exista un debate social, y hurtando a la opinión pública de la posibilidad de expresarse, de manifestarse al respecto. En estos momentos la Unión Europea está a muy pocos pasos de aprobar una nueva legislación, no solo que facilite la edición genética de cultivos, sino que no vaya en las etiquetas. Y esto es lo determinante. Esto se nos presenta como algo positivo, sin explicarnos que lo que pretenden los burócratas comunitarios es hacer pasar alimentos modificados genéticamente por alimentos naturales, alegando que en realidad, al tratarse de modificaciones sobre el mismo genoma, en lugar de injertos o adiciones de genomas de otros productos, de otros activos, entonces ya no es un organismo modificado genéticamente. Esto es un ardiz, ¿no?, creado
Y entonces, a partir de ese momento, al no existir esa modificación genéticamente por parte de la regulación, o como establece la regulación, ya no habría que advertirlo en el etiquetado. Que esto es una burda excusa dirigida exclusivamente a evitar que el consumidor sepa lo que está comprando. Que esto es lo grave, porque más allá de que pueda haber determinadas técnicas, las cuales ya no voy a entrar yo, ¿no? Si son positivas o son negativas para los seres humanos y para el medio ambiente, entiendo que en algunos casos a lo mejor no hay otro remedio, ¿no?, que realizar este tipo de intervenciones, pero bueno, sobre todo para aumentar la producción, pero claro, el consumidor tiene que saber lo que está comprando, porque a nosotros nos han vendido que en la Unión Europea hay una serie de garantías, hay una trazabilidad, se exige a los agricultores además un montón de regulaciones ad hoc para garantizar esa trazabilidad. Y entonces, claro, lo que no puede ser es que luego se inventen o creen regulaciones para que esa trazabilidad elimine componentes de esas etiquetas que son determinantes. ¿Cuál es la excusa? La excusa es esta, ¿no? Y entonces, al final, la regulación da una herramienta a los agricultores, lo que nos están diciendo, para que puedan crear variedades resistentes a las sequías, al calor extremo o a las plagas. Aquí entra todo el concepto también de la emergencia climática, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dicen, y así vamos a poder reducir el uso de fertilizantes y de plaguicidas. Que esto es una cuestión que está de plena actualidad por la restricción de esa oferta derivada del cierre de Hormuz y también porque así se alimenta a asociaciones ecologistas que consideran que hay que ir a agricultura orgánica. Entonces vemos aquí como hay muchos elementos que se cruzan y al final lo que surge aquí es una técnica, que se está pues, también estudiando para manipular embriones fetos humanos y que en el caso de los alimentos también se usa, que es la técnica CRISPR. Esto básicamente, para que la gente lo entienda, sería una especie de tijeras genéticas que pueden cortar, que pueden insertar, que pueden sustituir el ADN, como en una película de estas antiguas, ¿verdad? Con una cinta de película. Y así, al final, se nos intenta vender que esto es totalmente seguro porque es una técnica diferente a la utilizada en esos polémicos cultivos transgénicos, organismos genéticamente modificados que tanta polémica han levantado y siguen levantando en Estados Unidos con la multinacional Bayer Monsanto, que está siendo, en estos momentos también actualidad en Estados Unidos porque hay pelea dentro del movimiento MAGA para ver si se tiene que facultar o no a Bayer Monsanto pues emplear el glifosato, que es otro de los grandes pesticidas que según el propio Kennedy Jr., el secretario de Sanidad de Estados Unidos, pues provoca cáncer, ¿no?, aunque la compañía lo niegue. Entonces, esto es un debate que prácticamente está permaneciendo fuera de la opinión pública, se hurta al ciudadano de una información muy valiosa para ejercer su derecho a elegir, porque sin un etiquetado que además sea visible, pues desaparece la posibilidad práctica de optar por productos sin modificación genética, aquel que quiera, y se dificulta el mantenimiento de cadenas de suministro libres de esa manipulación genética, ¿no? Y al final, pues utilizas un engaño terminológico para aprobar por la puerta de atrás el uso de estos organismos modificados genéticamente, ¿no? Al final es muy revelador, ¿no? Yo creo que también hay que poner el foco aquí en comprobar cómo este tipo de normativas se lanzan tras haberse producido primero un derrumbe de las explotaciones agrícolas tradicionales en Europa, esa regulación asfixiante, ese incremento de los costes energéticos, beneficiando a países que realizan competencias leales desde fuera de la Unión Europea, con Marruecos como gran país, ¿no?, beneficiado, el apoyo a grandes conglomerados que han ido fagocitando a pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, que mantenían la diversidad, que mantenían también los ecosistemas, que garantizaban que no se produjeran incendios, mientras se les ha intentado comprar a los agricultores a base de subvención, estableciendo un sistema de cuotas a través de la PAC, que ha sido un abrazo del oso, que ha evitado que el sector primario europeo pudiera desarrollarse, avanzar en competencia por calidad y cantidad. Imagínate, ¿no?, qué oportunidad perdida. España, pues la huerta española, la famosa huerta española, el vino, el aceite, podría venderse en todo el mundo sin restricciones, pero son restricciones que nos hemos puesto nosotros. Y al final hemos sido relegados a un lugar desde el que no podemos negarnos a pasar por ese aro, incluso de la edición genética de alimentos, ¿no? Que la agricultura europea esté en estos momentos debatiendo la edición genética de alimentos cuando se ha encargado ese sector primario desde las grandes instancias políticas, yo creo que es absolutamente denunciable, ¿no?, en este mundo en el que además los hombres juegan a ser dioses y dan la espalda a una de las grandes máximas, ¿no? Esto nos lo decían Lolo a nosotros de pequeño, con las cosas de comer no se juega. Pues ahora sí que estamos jugando y experimentos bastante peligrosos. La seguridad es el argumento principal y la comida está entrando en la ecuación con los riesgos que eso conlleva. Lorenzo Ramírez, periodista económico, un placer como siempre. Buen día, buen negocio. Igualmente.